hoy voy a hablar es un poco de cómo hemos implementado en Aragón un poco pues procesos de prescripción social que, bueno, nosotros le llamamos en Aragón por consenso, pues le cambiamos el nombre y hablamos de recomendación de activos para la salud. Dentro del grupo de trabajo para iniciar todo cómo podíamos implementar esto en el año 2018, pues decidimos llamarle así, ¿no? Aunque en la literatura científica pues es prescripción social o social prescribing. La siguiente diapo, Aragón. Aragón, bueno, pues ya veis cómo es, la conocéis, es una comunidad grande, con poca población, más de la mitad de la población vive en la capital y bueno, eso genera pues una densidad de población pues bueno, pues que puede dar problemas y que es un reto también para los servicios públicos, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, yo os voy a comentar un poco cómo desarrollamos la recomendación de activos para la salud en el marco de una estrategia que se impulsa desde el Departamento de Sanidad. Es la estrategia de atención comunitaria, atención primaria. Ya sabemos que la atención primaria, pues aparte de la atención individual y familiar, pues tiene que hacer atención a la comunidad en la que trabaja, ¿no? Y aquello, pues esta atención es un servicio de cartera que ya conocéis y que, bueno, pues es aquel servicio en el que yo, como centro de salud, nos preocupamos de qué ocurre en una zona básica, cuál es el problema de salud, cuento con los recursos que hay en esa zona básica y me pongo a trabajar con otros sectores para intentar pues, desarrollar intervenciones priorizando y con participación de la gente con la que atiendo, ¿no? Y pues para ver qué intervención es la más adecuada para mejorar los niveles de salud y demás, ¿no? Para nosotros, para desarrollar este servicio básico de la cartera de servicios del sistema de salud español, en el caso en el aragonés, pues esta estrategia, ¿no? Si pasamos de diapo, pues podemos ver un poco los objetivos, ¿no? Los objetivos sobre todo es desarrollar esto con esa perspectiva de salud, ¿no? Salutogénica, y una de las cuestiones, aparte de la formación, como veis aquí, o de impulsar el trabajo en red intradepartamental o con otros sectores, es reducir el proceso de desmedicalización intentando fomentar la autonomía de las personas y facilitando la recomendación de activos para la salud, ¿no? Esto en la siguiente diapositiva, pues veremos que lo hemos hecho, lo estamos haciendo con 3 vías de acción que yo no voy a nombrar, o sea, solo las nombro, que son pues proyectos de atención comunitaria que puedan luego incluirse en acciones comunitarias mayores, el elaborar una orientación comunitaria de los equipos, que es la agenda comunitaria, y en lo que sí que me voy a meter, que es la atención comunitaria basada en activos. Y también, pues bueno, ahí veis un poco de las acciones coordinadas pues, que hemos tenido que hacer para poner todo esto en marcha, pues desde la formación, desde apoyos científicos, técnicos o el participar, el que los centros de salud se inserten en redes locales de salud y puedan trabajar con ellos para realmente hacer acciones intersectoriales o para que sus consejos de salud, que son aquellos espacios en los que esta atención comunitaria se puede desarrollar, poner un problema como podría ser la soledad o otro problema encima de la mesa y ver cómo entre todos, ¿verdad? Pues lo resolvemos, ¿no? Si en la siguiente diapositiva veis un poco, bueno, pues nuestra página web que tenemos y allí pues podéis bucear todo lo que queráis, ¿no? Nuestra estrategia, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues ha sido reconocida en este documento que acaba de ser publicado por la Organización Mundial de la Salud, como, bueno, pues es un estudio de casos sobre España como, pues bueno, como una buena práctica, ¿verdad?, para intentar orientar hacia esto que hablamos de la atención comunitaria de los equipos, ¿no? Bueno, si pasamos de diapos ya nos metemos un poco en berenjenal, lo que pasa que necesitábamos este contexto y yo voy a meterme en lo que es la atención comunitaria en activo, es decir, cómo trabajar esa orientación comunitaria basada en aquellos recursos que potencian la salud, ¿no? Y ahí tenemos como 2 acciones, la dinamización de activos para la salud, que es cómo podemos trabajar conjuntamente los que estamos en un territorio, y otro, cómo podemos utilizar herramientas para desmedicalizar o para trabajar
cuestiones que tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra la prescripción social o en nuestro caso lo que llamamos recomendación de activos para la salud, ¿no? Si pasamos de diapositiva, pues veremos algo que ha nombrado ya Sara y simplemente yo quería un poco relacionar que nosotros en Aragón, pues para simplificar o hicimos un análisis de cómo podíamos adaptar los modelos de prescripción social de Kimberley un poco al contexto nuestro, ¿no? De nuestra comunidad autónoma, de nuestra realidad, de nuestra gente, de lo que estábamos formando. Entonces nosotros adaptamos esos modelos y hablamos en Aragón de lo que es la recomendación de activos no formal y la recomendación de activos formal. En aquella no formal, pues es aquella que hemos hecho toda la vida en atención primaria y que siempre estará en una fase de entrevista motivacional, pero bueno, no utilizamos un buscador que tenemos, que ahora os mostraré y que luego Cata hablará más, o bueno, no hay una hoja de recomendación a tipo de hoja de derivación, ¿no? Y sí que tiene que existir un trabajo pequeño comunitario o grande, ¿no? Para conocer lo que hay, pero no hay una formalidad. Sin embargo, la recomendación de activos formales es aquella en la que hay una consulta motivacional ante un problema determinado, que puede ser la soledad o cualquier otra cuestión, y que intentamos de buscar habilidades para meter un poco, aumentar el sentido de coherencia, ¿no? Así pues, es una herramienta que metemos dentro de una entrevista motivacional en la que podemos utilizar un buscador de activos, donde están nuestros activos para la salud, que está vinculado a historia clínica, como ahora veréis, y también donde podemos emitir una ficha de derivación, ¿vale? También tendremos un protocolo integrado en la propia historia clínica del paciente para hacer esta recomendación. Y sí o sí tiene que haber primero una orientación del equipo hacia eso, tiene que haber habido en el equipo de atención primaria un grupo que monte esto en marcha, además con conexión intersectorial, y tiene, es decir, un trabajo comunitario detrás, ¿no? Con lo cual equivaldría a unos niveles de Kimberley que nos ha explicado Sara un poquito más elevado, ¿no? Si pasamos de diapositiva, pues yo os puedo enseñar un poquito, pues en la estrategia tenemos un buscador de activos, que luego no me voy a meter porque luego Cata contará qué es esto, pero es como una gran estantería donde tenemos todos los activos para la salud, ¿no? Integra actividades y recursos que están reconocidos como buenos y que nosotros, alguno de ellos, van a estar vinculados porque ha habido un trabajo de conexión de ese centro de salud con ese recurso comunitario y se ha decidido que se inicia un trabajo de coordinación para llegar a un proceso de recomendación de activos. Quizá la diferencia nuestra con otros buscadores o con otros es que hay un sistema de validación detrás por los sistemas de asesoramiento de salud pública, ¿no? Que validan esas actividades, es decir, que ven si realmente pues, hay un proceso participativo detrás o ha habido alguna conexión. En la siguiente diapositiva pues veréis un documento que se ha publicado también en el de la Organización Mundial de la Salud, en que bueno, pues nuestra forma de trabajo en esta como cajón donde están todos los activos de los que podemos vernos, reconocernos y trabajar en común, o incluso algunos que nos sirvan para la recomendación en consulta, pues se ha reconocido como interesante, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nosotros en la siguiente diapositiva veréis cómo hemos hecho esto. Pues lo primero que creamos fue en la estrategia es crear una guía, ¿no? Una guía de trabajo con una serie de etapas, ¿no? En la que primero pues haya una etapa de preparación y de contextualización, cada centro es diferente. Una etapa en la que podamos entre todos crear un grupo en ese equipo de atención primaria. Ese grupo empieza a trabajar sobre qué ítem, pues la soledad, entonces decide trabajar con una población y entonces decide ver qué recursos comunitarios, puede hacer un mapeo de activo, puede trabajar con qué tenemos en esa zona para salir para adelante, ¿no? Y entonces puede hacer un listado de actividades, caracterizarlo, seleccionarlo y que esas actividades aparezcan en un buscador de activos, que es este buscador que acabo de nombrar, ¿no? Posteriormente hay una etapa de formalización en el que pues se crea un poco pues dónde vamos a hacer la recomendación, en qué consultas, pues en la de la matrona, en la del fisio, en la de atención primaria, en la de médica de familia, que se hace una serie de formalización, se caracteriza, se acota, ¿no? Pues para personas que tengan problemas de soledad y que además tengan pues 50 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada centro intenta hacer esto para tratar de conseguir la calidad que decía Sara, ¿no? Un poco que esté todo organizado y después pues se inicia lo que es el proceso de recomendación de activos, ¿no? Es decir,
previo a que ese personal sanitario del centro emita una recomendación de activos ante un problema, en medio de esa consulta motivacional de con lo que tú tienes, qué ponemos encima de la mesa, además de una pastilla, un fármaco, lo que sea, pues tiene que haber todo el trabajo previo, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, pues cómo podemos evaluar eso, ¿no? Para eso nosotros tenemos esta guía que tiene una serie de etapas y pasos y también, pues bueno, tenemos un protocolo ligado a la historia clínica que ahora os enseñaré y que también la herramienta esta de visualización de activos también está vinculada. Y este protocolo tiene un espacio de acogida y uno de seguimiento. Otra cuestión importante es que este proceso, si se hace bien, también está ligado al acuerdo de gestión de los equipos, es decir, a las herramientas de gestión de atención primaria. E incluso en Aragón lo tenemos ligado a un indicador del plan de salud. Para que un poco las cosas tengan un poco de coherencia, ¿no? Y que no sean tiros aislados que hacemos, sino que está todo organizado, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues es, bueno, un poco las etapas, ¿no? Con las tareas que tenemos que hacer, que no me voy a detener, pero que, bueno, que podéis parar el vídeo y podéis leer un poco luego posteriormente la etapa, ¿no? Si pasamos a diapositiva, pues a la siguiente me gustaría que vierais el protocolo, ¿no? Nosotros podemos asociar este protocolo de recomendación de activos a cualquier diagnóstico que tengamos hecho. Aquí hemos puesto el programa del crónico complejo, pero podríamos poner, por ejemplo, el diagnóstico de soledad. Y ahí podríamos, igual que le recomendamos una pastilla, pues nosotros pues, le podemos recomendar este protocolo. Como veis, este protocolo trabaja por habilidades. Intentamos detectar qué habilidades ese profesional del centro de salud intenta mejorar. Pues habilidades de autocuidado, física, y tenemos una pestañita, como podéis ver, que salta el buscador de activos que nos localizaría esos activos que están en la zona y, bueno, incluso pues tenemos también una posibilidad en nuestro protocolo, perdón, de escalas, ¿no? Porque hay una variabilidad tremenda en la que podemos aplicar la recomendación de activos. Ahí tenemos un poco las escalas como más pues que hemos decidido en Aragón que podrían estar, ¿no? Nosotros posteriormente emitimos una hoja, cuando hemos elegido el activo, elegimos una hoja de recomendación que se la entregamos al paciente y que con esa hoja ese paciente acudirá al activo recomendado, ¿no? Si él así lo desea y después del proceso. Y en ese activo para la salud, si hemos hecho todo el trabajo que nos propone la guía, probablemente habrá una persona que lo acoja, porque dice la evidencia científica que a veces la acogida también tiene mucho que ver en el resultado final bueno, de la acción, ¿no? De la intervención. Si pasamos ya, pues ya por acabar, así os voy a enseñar un poquito dentro de la página web nosotros tenemos un pequeño observatorio que Marina luego dará datos probablemente más de evaluación, más científicos, pero bueno, tenemos un observatorio en que tenemos un indicador de asistencia sanitaria ligado, como he dicho, a nuestro acuerdo de gestión, que es el indicador de recomendación de activos. Normalmente estos indicadores dentro de los sistemas sanitarios suelen estar ocultos, o sea, ocultos, que los tiene el sistema y los va manejando. Bueno, nosotros en la estrategia lo hemos puesto en abierto para que la gente pueda verlo, ¿no? Y pueda ver esos activos con los que nos relacionamos, un poco ver qué está pasando, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente pues, diapositiva, veréis que, bueno, en este momento, desde el 2018 que empezamos todo esto, pues pacientes con recomendación formal de activos son 4.859. Podéis decir, pues son pocos, ¿no? Sois 1.200.000 habitantes. Bueno, es que no tienen que ser muchos, me refiero, es que hay que pensar que la recomendación de activos, la no formal, la podemos hacer muy tal, pero la formal, ahí hay un proceso de un equipo que se pone en marcha y organiza con otros sectores, o sea que hay un proceso, ¿no? Si queremos que sea. Son 4.859. Os he puesto también las edades un poco y también que veáis un poco, pues también en el sexo, ¿no? En el caso de mujer, ¿no? U hombre. ¿Podéis pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí tenéis en el observatorio los grandes grupos a los que se asocia la recomendación de activos en este momento en Aragón. Actividades preventivas en muchos de los casos, pero después, si os dais cuenta, ya los problemas psicológicos o los problemas sociales son grandes grupos en los que esta recomendación se asocia, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos observar que de los aspectos a potenciar por grupos diagnósticos, pues en Aragón tenemos
queremos, pues ya veis, si queremos potenciar las habilidades sociales, pues ya veis que, por ejemplo, los problemas psicológicos pues aparecen en un tanto por ciento importante, o los problemas sociales, ¿no? O los autocuidados, pues bueno, un poquito pues para que veáis un poco a qué. Si pasamos la siguiente diapositiva, tenéis algunos datos de la frecuencia de cada aspecto a potenciar. Gana por goleada la actividad física, pero hay algunos aspectos importantes como los autocuidados, las habilidades emocionales o las relacionales, que en muchos de estos no son excluyentes, o sea que una persona que se le hace una recomendación puede tener varios aspectos y bueno, pues aquí veis un poquito la frecuencia de los aspectos a potenciar que hemos visto en estas 4.000 recomendaciones en Aragón, ¿no? Aquí tenéis en la siguiente diapositiva los profesionales que recomiendan activos para la salud. Si estandarizamos esto, vemos que las trabajadoras sociales sí que tienen, porque son menos y la tasa es, aunque ahí salga pequeñita, la tasa es muchísimo, muchísimo mayor. Y bueno, si pasamos de diapositiva, pues veremos un poco el evolutivo, ¿no? El porcentaje de los equipos que desde el 2018, en el que hemos tenido más de 2.000 plazas de formación sobre cómo orientar tu trabajo a la comunitaria dentro de nuestra comunidad autónoma, con un compromiso importante, pues veis cómo pues muchos equipos se están sumando cada vez a esto, ¿no? Seguimos con la formación porque hay que mejorar la calidad, por eso es importante. Y luego queríamos tener también en la diapositiva que ha pasado mi compañero, un poco la visión un poco de a ver qué pasaba así a nivel macro con los pacientes. Entonces, pues se introdujo una pregunta en la encuesta de satisfacción de usuarios de este año y simplemente era pues ver si alguien bueno, era una pregunta nueva de si usted ha ido a un centro de salud y le han recomendado un activo, ¿no? Bueno, pues sobre 23.000 que fue la base, pues hay un 21% de pacientes, de personas, de usuarios que a esta pregunta contestaron que sí. Y si vamos a la siguiente, pues los cuidados para envejecer de forma saludable, resulta que cuando les preguntábamos a esas personas, a esos 4.900, ¿y a usted qué le dijo, qué le dijeron? Pues era actividad física y vida activa y sobre todo ¿no? Y nada, pues ya para acabar, ya la última diapositiva, muchísimas gracias. En la página tenéis nuestro correo electrónico, nuestra página web y bueno, pues encantados de contactar con vosotros.